Entonces voy a leer nuevamente, dice prueba de ensayo, segundo ciclo de educación media, prueba de filosofía y psicología. El siguiente material ha sido creado con la intención de apoyar el proceso de planificación de estudio de todas las personas, jóvenes y adultas inscritas en la modalidad flexible y validación de estudios de educación de adultos. El documento está dividido en partes, perdón. Principales. La primera consta de una prueba de similares características a las que ustedes se someterá. Su objetivo es que pueda tener un acercamiento con el instrumento en cuanto a su formato y contenidos a evaluar en el nivel y sector de aprendizaje. Y por lo tanto puede utilizar esta prueba para ensayar. La segunda parte considera las respuestas correctas de la prueba y una descripción de lo que se evalúa por pregunta en relación a las habilidades cognitivas asociadas a los contenidos. ¿Ya? Por acá yo tengo en mis manos, ¿cierto?, un de tareas evaluadas en agosto del año 2019, es decir, del año pasado. ¿Ya? Y aquí, tareas evaluadas, los ítems que se trabajaron y que aparecían en la prueba, no me equivoco, estaba en otro módulo, acá está el de... Estoy como desconcentrado hoy día también. Ya, acá está. En el primer ítem, por ejemplo, el año pasado decía identificar el concepto de percepción a partir de una definición dada. Después la número 2 decía identificar un tipo de conflicto a partir de un estímulo en historieta. Entonces, ¿qué es lo que significa identificar? Identificar significa, cuando dice, por ejemplo, la número, identificar el concepto de percepción, lo que nos está diciendo es que van a aparecer varios conceptos. Y de esos varios conceptos, ustedes tienen que, ¿cierto?, elegir el concepto que más se acerca y más se aproxima a lo que nos están pidiendo ahí, que es saber, ¿cierto?, la definición de percepción, o lo que significa, o la característica percepción, ¿ya? Eso significa la palabra identificar. Después, la número 3, aplicar en una situación cotidiana el valor que corresponde. Aplicar significa, ¿cierto?, que lo que uno tiene que hacer ahí no es ya identificar un concepto, sino que acá tienen que, se sube un poco la exigencia y lo que se les pide que ustedes apliquen, ¿cierto?, lo que aprendieron, en este caso, un valor de la vida cotidiana, ¿ya? Ahí ustedes recuerdan el tema del casco, y ahí yo les voy a ir comentando ¿cierto?, a qué verbo corresponde la pregunta que ustedes desarrollaron algunos la semana pasada, que fueron 5, y hoy día vamos a ver si alcanzamos a avanzar un poquito en eso. Después aparece en la pregunta número 5 del año pasado, tenía que ver con interpretar a partir de un texto, las condiciones para tomar una decisión libre. ¿Ya? Interpretar significa que a ustedes en este caso les muestra un texto y ustedes tienen que leer el texto, comprender el texto, pero específicamente interpretar significa que ustedes lo puedan explicar o que ustedes puedan, ¿cierto?, aplicar de una u otra manera o traducir, más bien dicho, ¿cierto?, traducir qué quiere decir tomar una decisión libre, ¿ya? Y esa información aparece en el texto que se entrega en la prueba. Después decía el ítem número 6, o la pregunta número 6 tenía que ver con fundamentar a partir de la información de un texto qué valor se transgrede. Fundamentar significa, ¿cierto?, que
aparentemente, al menos en la prueba, habían unas preguntas unas preguntas que requerían una respuesta que tenían ustedes o que tenían los alumnos del año pasado que redactar, ¿ya? Fundamental significa dar las razones por las cuales el valor que se transgrede, ¿cierto? Uno piensa que ese es el valor que se está transgrediendo, o sea, que se está pasando a llevar, y dar al menos una razón, ¿ya? Eso significa fundamental. Y esa es como, digamos, la mayoría de las preguntas tenían que ver con eso. Caracterizar, por ejemplo, había otra pregunta el año pasado que tenía que ver con las características o redactar las características propias del pensamiento filosófico. Reconocer, significa reconocer la diferencia entre los conceptos de ética y moral, es decir, distinguir la diferencia entre ética y moral, que era como un poco ese concepto, uno tiene que metérselo de memoria. Después había otra pregunta que tenía que ver con, a partir de un texto, el valor de la diversidad cultural en la sociedad. Analizar, otra vez se entregaba un texto, y a partir de ese texto, después de leer, comprender lo que dice, era revisar en detalle, ¿cierto? Párrafo por párrafo, el significado, ¿ya?, de ese texto. En este caso, el título o el tema era valor de la diversidad cultural, ¿ya? ¿Qué otra información más puedo agregar? Que las preguntas relacionadas con las distintas unidades o temáticas que se estudiaron en filosofía y psicología, ¿cierto? Habían 6 preguntas relacionadas con el tema el ser humano como una unidad integral. 3 preguntas relacionadas con la persona y su ambiente. 2 preguntas relacionadas con la persona y los valores. Una pregunta relacionada con pensamiento mítico. 2 preguntas relacionadas con el pensamiento filosófico. Y 4 preguntas relacionadas con los aportes del pensamiento filosófico para orientar la existencia humana en la sociedad actual. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estaba la mayor cantidad de preguntas concentradas? Estaban, al menos hasta el año pasado y el año antes pasado, era el ser humano como una unidad integral y aportes del pensamiento filosófico para orientar la existencia humana. Es decir, los contenidos estaban todos relacionados, la mayor parte de los contenidos, con psicología, y después, ¿cierto?, cómo aporta el ejercicio del pensamiento reflexivo en la vida cotidiana. O sea, en otras palabras, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve, por un lado, la autoestima, la percepción? ¿Para qué sirve, cierto? Y los otros temas más que vamos a ir viendo en las preguntas. Y lo otro importante, ¿para qué sirve el pensamiento reflexivo? ¿Ya? 6 preguntas relacionadas estrictamente casi con psicología y 4 preguntas con el ejercicio reflexivo en la vida cotidiana. Y las otras, el otro bloque tiene que ver 3 preguntas, ya lo dije antes, con la persona y su medio ambiente, 2 con valores, una con pensamiento mítico, el significado de pensamiento filosófico. Ahora, eso respecto a contenidos, es decir, a conocimientos que tienen que manejar cuando termine el curso. Y otra parte que se evalúa en la prueba y que tiene que ver con las habilidades, ¿cierto? Si soy bueno, por ejemplo, para memorizar contenido, o a lo mejor no soy tan bueno para memorizar contenido y entiendo sí el texto de qué se trata, ¿ya? O puede que tenga ambas habilidades, que me aprendo de memoria el significado o las definiciones de los conceptos, pero que además de eso
¿cierto? Puedo explicarlo. No necesariamente, ¿cierto? Solamente de memoria, sino que además de eso, lo aprendo de memoria, pero también ya puedo explicar. La otra habilidad que se mide es aplicar, ¿cierto? Aplicar lo que he aprendido, ¿cierto? En estas materias. Y esos son con ejemplos específicos que aparecen en la prueba. Y lo otro, la otra parte de las habilidades que se miden en la prueba es el ejercicio del razonamiento. Es decir, cómo estoy para pensar, para sacar conclusiones, para sacar situaciones, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense ustedes, ¿cuántas preguntas tienen que ver con conocimiento y comprensión? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 preguntas relacionadas con el conocer los conceptos, definir los conceptos y comprenderlos, es decir, aplicarlos. Para aplicar los contenidos, aparecen 5 preguntas. Y para pensar acerca de los contenidos, aparecen 4 preguntas. Es decir, ¿qué es lo que se les está pidiendo a ustedes para que aprobar el curso mínimo, ¿cierto? Es por lo menos conocer los conceptos, saber de qué se tratan y ser capaz de explicarlos, ¿ya? De comprender. Eso es, ¿ya? Entonces ahí tenemos a grandes rasgos en qué consistió la prueba del año pasado y considerando la prueba del año pasado y la prueba del año antes pasado, en las 3 oportunidades, es que yo les expliqué, ¿cierto?, de qué se trata. ¿Alguna duda? ¿Están abiertos los micrófonos? El formato, ¿cierto? Aquí tenemos, dice, use lápiz de grafito para contestar, la prueba consta con preguntas y una hoja de respuestas, lee atentamente cada pregunta y selecciona la alternativa correcta, marcándola en la hoja de respuesta. Todo esto quiere decir que ustedes van a tener la prueba y por otro lado, ¿cierto?, una sección de la hoja con donde ustedes van a tener que ir marcando las respuestas. Y por ejemplo, ¿cierto?, van a tener que hacer el completo que aparece ahí con la alternativa, ¿ya? Ejemplo, alternativa A, alternativa B, alternativa C y alternativa D. En el ejemplo, aparecida con el lápiz grafito, la alternativa C. Después, si una pregunta le causa mucha dificultad, pasa a la siguiente. ¿Por qué uno se recomienda, y es un tips, se sugiere pasar a la pregunta así? Es porque ustedes de ese modo van ganando tiempo, ¿ya? Entonces, desarrollen primero las preguntas con sus respuestas que manejan, que saben, que dominan, y después, ya una vez que completaron, que pueden ser 4 o 10, ¿cierto?, vuelven otra vez a releer las que antes no respondieron. ¿Ya? De esa manera ganan tiempo. La siguiente dice, la siguiente instrucción dice, una vez finalizada la prueba, que haya contestado todas las preguntas, ¿ya? Eso también, es decir, que después que he dado respuesta a las que yo creo que di respuesta a todas, siempre es bueno volver a revisar porque puede que alguna de las que yo dejé para responder después se me haya, ¿ya? Y después dice acá, usted tiene un máximo de 90 minutos para contestar la prueba. 90 minutos. Eso es, una hora tiene, ¿cuántos minutos? Cris, Esther, Rosa. 60. 60 minutos. Gracias por contestar. Tiene 60 minutos, muy bien. Ya, entonces un poquito más de una hora. Empezamos entonces, ya ustedes en la semana pasada
así que repasamos de nuevo. Les recuerdo que esta clase está siendo grabada, así que las respuestas las van a recibir sus compañeros cuando escuchen la grabación. Bien. La número 1, alternativa correcta. Rosita. Sí, dígame. La alternativa 1, ¿cuál era? ¿La correcta? Aceptación. Muy bien. Ya no vamos a decir por qué. ¿La 2? La 2, Aceptación de la letra B. Percepción. Muy bien. ¿Por qué concepto psicológico se debe asociar la copa de rubí? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el concepto de percepción tiene que ver ya con los diversos puntos de vista o la diversidad de puntos de vista que tenemos nosotros siempre hacia una misma realidad o hacia un mismo objeto. ¿Ya? En este caso un rostro y una copa. No tiene que ver con la personalidad, con la inteligencia, ni con la memoria. La número 3, alternativa correcta, era la letra. La C. La C. Según el texto 1, los rasgos de personalidad se caracterizan por No. ¿Por qué me dice la 3 la C? Yo puse la B. No. No. ¿Qué pasó? Ninguna, a ver. La alternativa correcta era la B. ¿Qué pasó? ¿Por qué se equivocaron? Chicas. Chicas. Yuhu. A ver, el texto se trata sobre la personalidad y las emociones. Aquí aparecen dos conceptos. La personalidad, ¿cierto?, que abarcaba el tema del temperamento y carácter, y por otro lado las emociones, que tienen que ver con los estados afectivos, pero que también afectan la personalidad. Entonces, decía, voy a leer rápidamente, solamente para recordar, Cris. Un rasgo de personalidad es una forma específica de comportamiento como una disposición permanente a actuar de manera similar en diversas circunstancias y situaciones. ¿Ya? Es decir, que yo tengo una cualidad, ¿ya?, que hace que en determinada situación me enoje, que es lo que más ¿cierto?, lo que puedo dar como ejemplo en este momento, y que más o menos en una situación similar yo otra vez me voy a enojar. ¿Ya? Por ejemplo, si me dejan sin postre porque llegué tarde a la mesa, me voy a enojar. Y los que me conocen saber que, oh, no le dejaron puesto, se va a enojar. ¿Se fijan? O esto lo va a poner muy contenta. Ya, si me invita, por ejemplo, con una entrada para ir al cine, eso me pone muy alegre. Entonces, si vuelve a haber otra invitación similar, la otra persona ya va a saber que yo voy a estar alegre. Y la alegría y la rabia también, ¿cierto?, es una emoción. Entonces dice, los rasgos de personalidad además permiten hacer proyecciones sobre nuestro comportamiento y el de otros. Permiten hacer proyecciones. Es decir, yo le puedo decir a un hijo o a un hermano, mira, haz esto. ¿Ya? ¿Para qué? Para molestar a otra persona o bien para alegrar a otra persona. En este caso es decir que yo puedo hacer una proyección. ¿Ya? Por ejemplo, una persona que miente en forma sostenida y en distintas ocasiones por lo general es clasificada como mentirosa. Por tanto, ese sería uno de los rasgos de su personalidad. ¿Ya? En este caso, ¿y por qué me dice que, disculpen, dice que se está quedando sin tiempo acá? Es como si yo no hubiera... disculpen. Ya. Ahí entonces, ¿qué es lo que hace
nos explica lo que se entiende por personalidad. ¿Ya? ¿Qué permite la personalidad? Hace demostrar un comportamiento, una manera de conducirnos, una situación X. Y después lo que hace es, el segundo texto, explicar lo que es una emoción. Dice un estado afectivo que experimentamos y que sobreviene a cambios físicos y hormonales originados por una vivencia específica. Las emociones le permiten acomodarse a su entorno con un estado que acontece súbitamente, en forma de crisis más o menos violenta y más o menos pasajera. Es decir, la emoción ya es un estado afectivo, es una manera de verme afectada yo de manera transitoria, pero al mismo tiempo fuerte. En el ser humano, la experiencia de una emoción involucra una serie de actitudes y creencias sobre el mundo, las que determinan el modo en que percibimos dicha situación. Ya, por ejemplo, para hoy día, ya viernes, para ustedes, se fue el texto. Nada, ¿me escuchan? ¿Cita? ¿Esther? Sí, se escucha. Sí, no sé qué pasa con su hoy día, está horrible. Ya, entonces la alternativa correcta aquí era predecir las conductas de las personas. La pregunta texto 1. Los rasgos de personalidad se caracterizan, ¿cierto? B, predecir las conductas de las personas. El texto 4 dice, de acuerdo, la pregunta 4, de acuerdo al texto 2, dice, la función de las emociones es, la alternativa correcta era la D, facilitar la adaptación del ser humano al medio. La pregunta 5, la alternativa correcta es la... ¿Tienen todos ustedes esa respuesta? Bien. La número tenía que ver con el concepto de libertad, ¿cierto? Y la alternativa correcta es la C, autoridad de las personas para construir un proyecto de vida autónomo. Y aquí quedamos, ¿cierto? Vamos a las 7. A partir del texto, ¿cómo se relaciona la libertad y la libertad de pensamiento? Aquí fue que quedamos. La alternativa correcta era la A. ¿Ya? La alternativa 8 es la pregunta, la respuesta correcta a la pregunta 8. Resiliencia. La letra B, resiliencia. Muy bien. ¿La alternativa correcta cuál es? La B. Actitud. La B. La B, muy bien. Chicos, se me va a cortar eso en 5 minutos, no sé qué pasa, yo pagué la cuenta. Estamos hoy día horrible. Observe las siguientes imágenes y responde a las preguntas 10 y 11. Alternativa correcta. ¿Cuál es? La D. La D, muy bien. Solidaridad.
La imagen A y la alternativa correcta, la imagen B. ¿Cuál es? La número 11. Autocuidado. Muy bien. La letra B. Muy bien, Rosita. La pregunta 12 es la lectura de un texto. Alternativa correcta, ¿cuál es? La Puse descripción la A. corresponde a un ejemplo de pensamiento mítico, poético, científico o filosófico. ¿Cómo estamos Yo ahí? puse la A. ¿Cuál? La A. La A. Esa es la alternativa correcta. Mítico. La 3. Hay un texto de filosofía y el asombro, 3 y 14. Alternativa correcta de la número 13 dice, según el texto, se puede afirmar que los niños son pequeños filósofos porque la alternativa correcta es la C. Hacen preguntas acerca del mundo. La número 14, la alternativa. El origen de la filosofía occidental se encuentra en la India, en Israel, en Egipto o en Grecia. Yo puse la D. Muy bien, Esa sería Grecia. en Grecia. Sí, muy bien. La número 15, antes que se nos acabe el tiempo. El sentido de la vida de otro, el texto, según Frank, la búsqueda del sentido de la vida, alternativa es, según la. ¿Cuál es la alternativa de la pregunta? Perdón. Puse la C. ¿Respondieron esa? En la pregunta del texto relacionada con el sentido de la vida, ¿cuál es la respuesta correcta? Habíamos dicho que era la C, ¿cierto? Puse la El C. sentido de la vida es un requisito para la realización personal. ¿Ustedes comprendieron el texto? ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? Ya, me costó, pero lo entendí. qué bueno. Vamos a la 16. En su obra El arte de amar, el psicólogo alemán Erich Fromm planteó la existencia de 4 tipos de amor. Según su reflexión, el tipo de amor que se caracteriza por su incondicionalidad corresponde al amor a Dios, erótico, materno o a sí mismo. Materno. Muy bien. Alternativa correcta, la C. 17. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones expresa cómo se relacionan los conceptos de ética y moral? Esta pregunta, ¿cómo les fue? Cuéntenme. La número 16. ¿Cuál Yo es? puse la C. Ya. Usted dice que es la B. ¿Qué dicen los demás? ¿Es la B? Puse la C. Ya. Janet, Janet es que puso la C, ¿cierto? Sí. Janet también me manda por WhatsApp, ¿cierto? Ya. Las preguntas con las cuales usted tuvo problema, porque entonces, cuando volvamos de nuevo a encontrarnos, yo tengo que preparar para ustedes, ¿ya? Y Ya. también para el resto de sus compañeros. Y hacer una clase de eso.
Ya ir como profundizando un poco más en los contenidos. Y la última, la número 18. Dice, observe la imagen. La imagen es una pregunta y dice, ¿no sería hermoso el mundo si las bibliotecas fueran más importantes que los bancos? La caricatura desarrolla a la carencia de espacios culturales para los niños, importancia del dinero en la sociedad contemporánea, necesidad de aumentar la seguridad en las bibliotecas o escasez de belleza en el mundo por la presencia de los bancos. Alternativa correcta. La A. No. Oh, Está en lo cierto. Y está en lo cierto. Pero aquí está como preguntando. Sin duda, la alternativa B. ¿Ya? Entonces, voy a volver a revisar. Les pido a todos, por favor, que me envíen cada uno por WhatsApp cuáles son las preguntas que y en base a eso que ustedes me envíen, yo voy a hacer la próxima. ¿Les parece? Ya, profe. Ya, porque la idea es que vamos repasando precisamente dónde están las dificultades y seguir insistiendo con el tema de comprensión lectora, porque la verdad es que igual hay que prepararse bien para el examen, porque, ¿cierto? Nosotros tenemos en este momento una situación especial, que es la pandemia, y eso puede afectar el rendimiento. Para evitar eso es ir seguros al examen, y la única seguridad que ustedes tienen en este momento, lo único que ustedes pueden controlar es aprender los contenidos y ojalá dominar los contenidos. Es lo único que depende de ustedes. No depende ya de ustedes ni de mí, de ninguno. ¿Ya? Así que yo diría como 50% o 60% de que las cosas dependen de nosotros y el 40% restante ya no depende de nosotros. Así que a mí me gustaría, si ustedes me lo permiten, preparar para la prueba de filosofía, aprovechar estas horas, inviten ustedes a sus compañeros a participar de este momento, a hacer un esfuerzo, sea por Zoom o por WhatsApp, trabajar juntos en grupos. De todas maneras, yo voy a estar enviando mensajes por WhatsApp para ver esta parte. Y mandar nuevas guías más todavía con cuestiones bien concretas, más específicas. ¿Ya? Sí. Ya. Lo voy a dejar libre. Quedan 4 minutitos para 1:30. Entonces quiero que, si ustedes quieren agregar algo más. Janet, Rosa, Cris. ¿Algo más que agregar? No, ¿Aló? no, por mi parte sería eso nomás. Ya. ¿Y Janet? Esther. Cris me pregunta si vamos a hacer ensayo los próximos meses. Yo estaba atenta entrando a la página del Mineduc y todavía no hay nada nuevo. Seguimos todavía dándonos vuelta un poco en el material que tenemos. Pero lo que también las próximas clases, ensayos, a lo mejor inventando yo también o creando un material especial para ustedes, porque me gustaría mucho que ustedes aprobaran en la primera examinación filosofía y luego ya se desentienden de filosofía y solamente se dedican a las otras materias, ¿ya? Entonces, apostar a ganar, ojalá aprueben también castellano y ya saliendo con esas dos, ustedes ya se fácil las otras examinaciones. Hay conceptos que hay que reforzar, como qué significa identificar, aplicar, interpretar, y es eso, que son los tips, ¿cierto? Que se pueden trabajar para todas las asignaturas. ¿Ya? Así que no sé ya, si profe. pregunta, Cris.
Ya. Nos despedimos. ¿Qué quiere decir? Ya. No, me dice Cris, muchas gracias. No. Bien. Ya, me hacen llegar entonces las preguntas con las cuales ustedes tuvieron alguna idea y me mencionan cuál fue la pregunta, por favor, y podemos repasar esos textos con más tranquilidad y siendo más específicos. Me despido de ustedes, que estén muy bien, que pasen Usted también, profe. 18, que se olviden las alegrías por un rato y que disfruten de estar con familia, con amigos, con las personas que más queremos. Y deseo mucha fuerza para este periodo tan difícil que nos ha tocado a todos vivir. Para algunos sí es difícil, para otros menos, ¿ya? Pero para todos ha habido una dificultad. Así que les deseo que estén muy bien a todos, ¿ya? Gracias, profe. Usted también. Cuídese. Ánimo, ¿ya? Harto Sí, ánimo. profe. Sí. Parece que el bicho ataca a los que están desanimados, a los tristes, a los melancólicos. Ya. Chao, profe. Besito. Que estén muy bien. A ver si después nos vemos. Igual. ¿Ya? Adiós. Ya. Chao.